Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, adoro a ti. Oh, oh, oh. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Oh, oh, oh. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te damos tantas gracias, amado Dios, en esta tarde, Señor, que Padre, tú has diseñado para tu propia gloria. Gracias porque en esta tarde preciosa, Señor, nos permites unirnos en adoración a ti, Señor. Nos permites cantarte, nos has bendecido, Señor, con tanto y tanto. Y hoy, Señor, aquí estamos delante de ti, agradecidos. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos hables a través de tu palabra en este día, en esta tarde ya. Háblanos, Señor. Habla lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos escucharte a ti, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de los que están aquí conectados y a los que después escucharán también este mensaje. Gracias, Dios. Y bueno, Señor, toma el control en este momento de mi mente, de mi corazón, para que pueda compartir este mensaje conforme a tu corazón. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes, queridos amigos que se están conectando. Le damos gracias a Dios en este tiempo, en este día tan maravilloso, pues que nos permite reunirnos en esta noche. Veo que está por aquí la familia de Josecito, está Donovan, está la familia de Josecito, bienvenido Joel, Cira, mi suegro, papá Joye, Saulito Cira, y también tenemos por aquí a la familia de
nuestro querido amigo Ramoncito. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, vamos a esperar que se restablezca un poco aquí mi conexión. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, pues voy a compartirles un mensaje el día de hoy que, bueno, Dios puso en mi corazón. Compartirles este mensaje que es muy importante, ¿verdad? No quiero preguntarte antes que otra cosa, pues qué tal te ha ido en esta contingencia? ¿Sigues conservando tu trabajo? ¿Cómo vas en esa parte? ¿Sigues conservando tu trabajo? ¿Bajaron las ventas? ¿Te bajaron el sueldo? ¿O eres de los que todo sigue normal? ¿Cómo vas en esa parte? Pues déjame decirte que hemos estado platicando con varios de nuestros amigos y en su mayoría, pues los ingresos han bajado, los ingresos de las familias han bajado bastante, se han visto afectados y bueno, realmente han cambiado de manera radical, han cambiado de manera radical. Pero quiero preguntarte en esta noche si tú comiste el día de hoy. ¿Comiste el día de hoy? ¿Tuviste ropa para vestir el día de hoy? ¿Despertaste en un hogar? ¿Te bañaste con agua calientita? ¿Cómo ves? ¿Te faltó algo realmente? ¿Te hizo falta algo? Bueno, pues la verdad es que Dios es fiel y sin duda Él conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Verdaderamente conoce nuestras necesidades y las va supliendo una por una. Así que aunque estamos pasando por momentos complicados, de todas maneras, pues realmente Dios es fiel. Dios es fiel y todas las cosas las pone Dios en su lugar. Mira, en estos días esta situación económica ha cambiado, como decíamos, pues a todas las familias, ¿verdad? Algunos hermanos en Cristo seguramente se están haciendo algunas preguntas en relación a los recursos, como es correcto que ante mis carencias económicas no ofrende en estos momentos hasta que pueda salir adelante. ¿Será? ¿Será correcto? Bueno, algunos otros se pueden estar preguntando, bueno, ¿es pecado que yo ofrende menos de lo que normalmente estaba ofrendando? Pues puede ser también una pregunta en tu corazón, ¿verdad? O estoy convencido que puedo seguir ofrendando, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer llegar mis ofrendas para que sean bien administradas? Sí, hay otras preguntas más, ¿verdad? ¿De qué manera se debería distribuir el recurso que se está ofrendando? Y bueno, ¿quién debería administrar los recursos que se ofrendan también? Así que, pues en esta tarde prepárate porque vamos a escuchar uno de los mensajes que casi no escuchas en Jesús Pan de Vida, por lo menos. Casi no hablamos de estas cosas de las ofrendas, de los diezmos, del dinero. No platicamos mucho de eso y no lo hacemos por dos razones. Una, y la principal es porque, pues bueno, realmente estamos conscientes de que ha habido muchos lobos rapaces que han lucrado y que han dañado, que han hecho mucho daño y que han robado y han abusado de la amabilidad y de realmente de los hermanos, ¿verdad? De su generosidad. Entonces, pues esa es una de las principales razones, ¿verdad? No queremos que de alguna manera tú te sientas que se te está pidiendo nada. En ese sentido, no queremos hablar mucho de la parte del dinero por lo mismo. Pero por otro lado también porque hemos estado aprendiendo a vivir por fe, ¿verdad? Y realmente Dios sigue haciendo y hemos ido dando pasos de fe en la iglesia. Hemos visto cómo pues no necesitamos realmente pedir porque ni siquiera es correcto eso, ¿verdad? Y mucho menos presionar a la gente para que esté ofrendando o diezmando. Eso para nada nos gusta hacerlo. Así que pues hemos aprendido a vivir por fe, a confiar en el Señor y el Señor nos ha llevado en muchas ocasiones al límite. Aquellos que han estado al pendiente de cómo se han estado usando los recursos en la iglesia, pues bueno, pueden darse cuenta que realmente a veces estamos en el límite y Dios aún así ha hecho cosas maravillosas, nunca nos ha dejado. La pregunta que te hacía al principio es, ¿te ha faltado algo? ¿Comiste hoy? ¿Despertaste en un lugar bien cobijadito, calientito? Pues bueno, así mismo nos ha sucedido también
en el trabajo como iglesia. También Dios ha ido sustentando todas las necesidades, así que no necesitamos de verdad presionar a nadie. Esas son las dos razones por las cuales casi no hablamos de estos asuntos del dinero. Pero mira, realmente ha habido en estos tiempos mucha confusión y ha habido dudas y algunas personas me han estado también preguntando, pues, ¿cómo puedo hacer llegar mis recursos? Y algunas preguntas como las que ya citamos hace un momento. Entonces, pues bueno, ante esto, dice la Biblia que es necesario también enseñar sobre ello y animar, dice, a la generosidad de cada uno de ustedes para que quien quiera ofrendar lo haga de manera saludable, de manera alegre, y no pensando que es una exigencia del liderazgo de la iglesia, y no lo hagamos nadie con tristeza, sino por el contrario, lo hagamos en un sentir correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, quiero comentarte que este tema que vamos a tocar, pues por lo mismo de que no lo tocamos mucho, pues puede extenderse un poquito más, ¿sí? Porque la verdad es que yo lo podría manejar en 3, 4 mensajes en una serie, pero te repito, no me gusta mucho hablar de estas cosas. Quiero enseñarte y que tú decidas y que tú te lo lleves en tu corazón, ¿sale? Entonces, pues vamos a estudiar, realmente en este momento sí vamos a estudiar la Biblia, vamos a estar estudiando profundamente. Así que abre tu Biblia, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 7. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 7. Y vamos a empezar por ahí. 2 Corintios 9, 5 al 7. Espero que tengas a la mano tu Biblia, pero bueno, yo ya me preparé por aquellos que no la tienen a la mano. Te invito a que la tengas siempre a la mano. Bueno, 2 Corintios 9, 5 al 7 dice así. Es aquel texto que está subrayado ahí en tu pantalla. Dice así: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Oremos al Señor. Amado y buen Jesús, una vez más venimos aquí a pedirte sabiduría para tocar este tema, Señor. Que Padre, como dice tu palabra, es necesario que nosotros aprendamos cómo ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Es necesario, Señor, que nosotros sepamos cómo dirigirnos como líderes también en la iglesia respecto a los recursos que te pertenecen a ti. Padre, danos sabiduría y abre nuestro corazón y nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, como vimos en este texto, ¿verdad? Dice, es necesario exhortar a los hermanos para la generosidad, para que lo hagan alegremente y no lo hagan con tristeza ni por necesidad, es decir, buscando un beneficio de ello, ¿verdad? Que hay muchas personas que, como dice la palabra, que es de acuerdo a cómo siembres lo que vas a cosechar, pues hay muchas personas que han tergiversado estos versículos y que, bueno, ofrendan, pero no con un corazón limpio, sino lo hacen esperando que eso se les multiplique, o sea, con un corazón avaricioso. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Por eso es que vamos a enseñar sobre este tema. Bien, quiero primeramente presentarte algunos conceptos que son elementales, algunos conceptos elementales para poder comprender este tema. Así que te voy a pedir que observes esta presentación que tengo por aquí y vamos a comenzar con un primer concepto. Este primer concepto es el concepto ofrenda. Ofrenda, ¿qué es la ofrenda? ¿Qué es para ti la ofrenda? Bueno, quiero platicarte rápidamente que el concepto ofrenda lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? La ofrenda es compartir algo que se tiene, compartir algo que se tiene.
Vamos a verlo más a fondo, pero la ofrenda es compartir algo que se tiene, es dar, tiene que ver con dar, tiene que ver con no esperar recibir pago alguno a cambio, ¿sí? Y también tiene que ver con cubrir necesidades. Ese es a grandes rasgos el concepto de ofrenda. Me voy a ir un poco rápido en esto. Diezmos, otro concepto que también seguramente tú tienes muy claro, porque seguramente en tu iglesia lo has escuchado y seguramente también lo practicas, ¿verdad? El diezmo, quiero compartirte que, bueno, el diezmo no es exclusivo de la ley de Dios dada a Moisés. Lo encontramos primero en el Antiguo Testamento, perdón, antes que otra cosa, lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero no lo encontramos en el Nuevo Testamento. Esto es un dato muy interesante, solamente en el Antiguo Testamento. Ahora, te decía, el diezmo no es exclusivo de la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Porque en la ley de Dios dada a Moisés, nosotros encontramos que existe la ley del diezmo. Pero ¿sabías que esto viene de mucho antes? Fíjate que Génesis capítulo 14, versículo 20, te lo voy a presentar por aquí. Génesis 14, 20, déjame abrir aquí mi Biblia. Génesis 14, 20, ¿ok? Dice de la siguiente manera, estamos hablando de la historia de Abraham y Lot. Dice Génesis 14, 20, que Abraham dijo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ya te fijaste? Bueno, así es que los diezmos aparecen desde mucho antes que viniera la ley de Dios a Moisés. Puedes ver otro fragmento de esta parte de los diezmos, otra evidencia, ahí mismo en Génesis, pero capítulo número 28, capítulo 28, versículo 22. Aquí te lo estoy buscando. Dice, esta es la historia de Jacob, cuando Dios le habla y le hace una promesa, y Jacob todavía no era creyente, y Jacob dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, dice, el diezmo apartaré para ti. Ajá, ahí aparece nuevamente esta práctica del diezmo. Entonces, te decía, no es meramente una práctica nada más de la ley de Dios, sino ya mucho antes ya estaba siendo practicado este asunto del diezmo. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, dentro de la ley de Dios, el diezmo sí era una ley como tal, y quiero que observes, por favor, lo que dice Deuteronomio capítulo 14, aquí te lo voy a buscar, Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29. Mira, Deuteronomio 14, pues desde el 22 ya empezamos hasta el 29. Toda esta fracción habla del diezmo. No voy a clavarme mucho en este tema porque realmente vamos a hablar de las ofrendas, pero estamos marcando el concepto del diezmo, ¿sí? El diezmo, a grandes rasgos, de acuerdo a lo que dice aquí, el diezmo a grandes rasgos servía para sostener a los levitas. Los levitas eran personas, aquí te lo estoy subrayando en el versículo 27, los levitas eran personas que Dios había elegido para que se dedicaran solamente a su servicio. Entonces, Dios tenía un cuidado especial con los levitas y le pedía a todo el resto del pueblo que apartara una parte de su cosecha para poder sostener en ese sentido a los levitas. Pero también la porción nos enseña que no nada más a los levitas, sino mira lo que dice el verso 29. Vendrá el levita que no tiene parte ni nada contigo, pero también el extranjero, el huérfano y la viuda. Así que también el diezmo servía para poder, en ese sentido, ayudar a los grupos vulnerables, que eran los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Ahora, un dato muy interesante. Cuando escuchamos la palabra diezmo, pensamos solamente es el 10%.
Pero ¿sabías que no era así? Si lees estos pasajes, te invito a que leas esto, ¿verdad? Deuteronomio 14, 22 al 29 y también Deuteronomio capítulo 26. Si lees estos pasajes, vas a poder observar que no representa el 10, sino aproximadamente representa el 30% de lo que la persona tenía. Entonces no solamente era el 10%, ¿verdad? Bueno, gracias a Cristo, el día de hoy no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Así que en este momento, esta ley del diezmo pues no nos aplica, ¿verdad? No aplica como una ley estricta que debemos seguir porque vivimos bajo la gracia de Dios. No es una obligación para nosotros practicarlo como tal, dice aquí en Deuteronomio, porque eso era una ley que estaba instituida antes de que viniera Jesús. Cuando viene Jesús, empezamos a vivir en el tiempo de la gracia y vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Pero bueno, no quiere decir que se desecha por completo todo lo que es la ley del diezmo. Aquí hay algo muy interesante. Cada ley de Dios tiene un propósito, ¿verdad? Tiene una esencia cada ley de Dios. Entonces, la esencia de esta ley nos enseña cosas maravillosas. Quiero presentártelas, algunas de las cosas que puedo identificar. La esencia de esta ley del diezmo Deuteronomio capítulo 26 nos enseña, ya te pido que los leas en tu casa, por favor, la misericordia a los grupos vulnerables. O sea, ya no lo tenemos como tal, como una práctica rigurosa, como una ley, pero sí podemos seguir practicando la misericordia a los grupos vulnerables, ¿verdad? También podemos entender que la esencia de esa ley es el sostenimiento económico de las personas que invierten su vida completa al servicio de Dios. El día de hoy podemos ver ministerios como los pastores, ministros como pastores, misioneros y personas que se dedican de tiempo completo al servicio de Dios. Yo no sé si te has puesto a pensar profundamente en esto, pero cuando tú dedicas tu vida al servicio de Dios, obviamente debes dejar a un lado muchas de las oportunidades que se te presentan en la vida, por lo menos de trabajo o algunos otros negocios para poder ganar más dinero y subsistir, ¿no? Debes invertir más tiempo en la palabra de Dios, en el servicio a Dios, y pues Dios tenía considerado eso cuando puso esta ley del diezmo para con los levitas. Así que pues Él tenía ese cuidado y por eso puso la ley del diezmo. También te invito a que revises Deuteronomio 14:23, donde yo puedo observar que también la esencia de esta ley es aprender a temer a Dios todos los días. Literalmente dice así, aprender a temer a Dios todos los días. ¿Qué es temer a Dios? Pues ya sabes que no es un temor de terror, sino es aprender a ser reverente con Dios, aprender en ese sentido a ubicarte quién eres tú y quién es Dios. Todos los días, cuando tú diezmas, en ese sentido, cuando tú te despojas de un recurso que te pertenece, aprendes a ubicarte quién eres tú y quién es Dios. Y en Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12, te invito a que también lo estudies después en casa, puedes observar que la esencia de esta ley es comprobar la fidelidad de Dios dependiendo de su provisión diaria. Porque dice ahí, en esto me probará, puedes probarme, dice el Señor. En esto puedes probarme, dice el Señor. Así que lee estos pasajes en tu casa, realmente están súper interesantes, porque nos va a abrir el panorama de lo que es el concepto de diezmo. Ahorita te lo estoy presentando a grandes rasgos. Entonces, dos conceptos, queridos amigos, ofrendas y diezmos, ¿sale? Dos conceptos que vamos a estar manejando, o que la Biblia habla de ellos. Pero bueno, en el Antiguo Testamento decíamos que estos dos conceptos se hablan, pero en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, sino en el Nuevo Testamento lo que tú vas a poder observar es el concepto de la ofrenda, el concepto de la ofrenda. Entonces, ¿qué es la ofrenda neotestamentaria? Porque eso ya va directamente, ya nos alcanza directamente a nosotros. ¿Qué es la ofrenda neotestamentaria? ¿Qué se le llama ofrenda neotestamentaria? Bueno, quiero presentarte que Jesús
nos prepara para ofrendar de manera agradable a Dios. Recuerda que el Nuevo Testamento inicia con la historia de Jesús, ¿verdad? Tú puedes observar los primeros libros del Nuevo Testamento en tu Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan pues la historia de Jesús. Son llamados así los evangelios porque hablan de la historia de Jesús. Entonces, en esta historia de Jesús, Jesús nos enseña cómo ofrendar de manera que agrades a Dios. Yo no sé si esta pregunta ha surgido en tu mente en algún momento. ¿Estoy ofrendando de manera agradable a Dios? Primero, ¿estoy ofrendando, verdad? Y si lo estoy haciendo, ¿esto está agradando a Dios? ¿Lo estoy haciendo bien? Bueno, Jesús nos va a presentar algunas historias donde Él nos va a enseñar de qué manera es agradable delante de Dios. Así que prepara tu corazón y tu Biblia en Marcos capítulo 12, 41 al 44. Marcos capítulo 12, 41 al 44. Quiero presentarte esta historia de la viuda pobre. Quizás la has escuchado, ¿verdad? Dice Jesús que estaba enseñando algunas cosas cuando de repente dice que una mujer viuda, bueno, antes de la mujer viuda había unos hombres que estaban metiendo dinero en el lugar de las ofrendas y, y echaban mucho dinero. Tenían mucho dinero y echaban mucho dinero. Pero después también dice que había una viuda pobre, fíjate, pobre, que ella dice no tenía más que 2 moneditas, ¿verdad? Y estas 2 moneditas la viuda las echó, pero era todo lo que tenía. Entonces dice Jesús, voltea y le dice a sus amigos, esta mujer ha dado mucho más que estos otros, porque ellos dieron lo que les sobraba, y esta mujer dio todo lo que tenía. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero que la verdadera ofrenda, la ofrenda que le agrada a Dios, no es lo que te sobra. Desde aquí vele apuntando, porque desde aquí tú vas a ir viendo si estás ofrendando correctamente, ¿verdad? La verdadera ofrenda no es lo que te sobre. La verdadera ofrenda es algo conforme a lo que tú tienes, ¿sí? Es de lo mismo que tú tienes. Es despojarte de una parte de lo que tú mismo necesitas y que tú estás dando. Esa es la verdadera ofrenda. Además es también es intencional, ¿verdad? Vemos a esta viuda pobre que no puso pretextos, sino que fue y dio las 2 moneditas. Es intencional y además es sacrificial, porque esta viuda dice dio todo lo que tenía, entonces también es sacrificial. Y pues no hay pretexto para no dar, ¿verdad? ¿Cómo era ella? ¿Era rica o pobre? ¿O era de clase media? Ella era pobre, pobre. Así que el día de hoy, dentro de este contexto de la pandemia, platicábamos al principio, pues muchas familias han estado siendo afectadas, hemos estado siendo afectadas económicamente porque te hicieron unas preguntas, ¿verdad? Ya no hay ventas, ha bajado tu recurso, pues yo también, ¿verdad? Yo te puedo decir abiertamente que no he tenido trabajo. Entonces, pues en efecto no hay el recurso que antes, pero no hay pretexto. Cuando volteas a ver a la viuda pobre dices, no tengo pretexto para no ofrendar, porque ella dio todo lo que tenía. Entonces no puedo decir que no tengo nada. Tengo realmente, aunque tengo menos de lo que querría yo tener. Así que no hay pretexto para no dar, bajo ninguna circunstancia. Bien, otra historia que Jesús nos enseña para prepararnos a ofrendar de una manera correcta y saludable es la historia del joven rico. Así que abre tu Biblia en Mateo 19, 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Esa no te la voy a buscar, así que tú échale ganas ahí en tu Biblia para que aprendas a usarla también. Mateo 19, del 16 al 22. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 19? Bueno, encuentras la historia de una persona que era un joven rico. Este joven rico se acerca con Jesús
Y cuando se acerca con Jesús, dice la palabra de Dios que él se arrodilla a los pies de Jesús y le dice, maestro bueno, dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús entonces le dice, entre otras cosas, bueno, pues tienes que cumplir los mandamientos, ¿verdad? No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico le dice, pues eso yo ya lo hago, desde chiquito yo ya lo hago. Entonces, pero Jesús le dice, bueno, entonces una sola cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Fíjate, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces dice que este joven se puso muy triste porque era muy rico. Es decir, este joven tenía su corazón puesto en las riquezas. Vamos a ver qué nos puede enseñar esta historia. Por lo menos he identificado algunas cosas, ¿verdad? La verdadera ofrenda es algo voluntario. Es algo voluntario. Mira cómo el joven rico tuvo la oportunidad de decidir si daba ofrendas a los pobres o no. No se quiso despojar de lo que él tenía, pero Jesús jamás lo obligó. Jesús en todo momento respetó su voluntad y la historia termina, ya no te conté, perdón, pero la historia termina cuando el joven no quiso, ¿verdad? Él se puso triste y se fue. Entonces Jesús enseña a sus discípulos cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y no quiere decir que porque tú tengas recursos no vas a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Quiere decir que hay mucha gente que ama el dinero más que a Dios. Hay mucha gente que no está dispuesta a despojarse. Entonces, vemos que es un asunto voluntario, vemos que es un asunto de amar más a los demás que a ti mismo. ¿Por qué se puso triste el joven rico? ¿Por qué se puso triste? ¿Por qué te imaginas? Pudo haber sido, ¿verdad? Porque el joven rico, en ese sentido, no quería carecer, no quería carecer necesidades, él no tenía necesidades económicas. Al momento de vender todo y dárselo a los pobres, él se iba a quedar pobre también, ¿verdad? Entonces, él no estaba dispuesto a carecer, tenía miedo de eso. Bueno, así mismo te puedes encontrar amándote más a ti que amando a los demás, así que vele apuntando, ¿verdad? ¿Estás ofrendando correctamente? Bueno, la ofrenda verdadera es con convicción. También el joven rico tuvo la oportunidad de decidir, pero Jesús le puso las cosas en claro. Así como el día de hoy la palabra de Dios te está hablando en claro, asimismo Jesús le habló claramente y le dijo, ve y vende eso y dáselo a los pobres. Ya es tu convicción, ¿verdad? Si tú entiendes esto y lo haces por amor a los demás y voluntariamente, entonces lo estarás haciendo con esa convicción. Así es la verdadera ofrenda que le agrada a Dios. ¿Qué tal? Bueno, quiero presentarte otra historia de Jesús donde también nos enseña a ofrendar correctamente. Mateo 23:23, por favor. Mateo 23:23. Esta historia es una historia donde Jesús está eh, hablando a los fariseos, los está acusando. Los fariseos, recuerda que era un grupo político religioso del tiempo de Jesús. Entonces, conocían mucho de las escrituras hasta el tiempo reveladas, pero también, así como conocían mucho, llevaban una doble vida. Y todo el capítulo 23 vas a poder encontrar lo que Jesús enseñaba sobre estos hombres fariseos. Y en general, pues eran hipócritas, les llama hipócritas. Y quiero que observes con atención el versículo número 23. Dice el versículo 23, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque, fíjate, diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué podemos entender en esta historia? Bueno, que la verdadera ofrenda no es para cubrir una vida de pecado. La verdadera ofrenda que le agrada a Dios no es para cubrir una doble vida, ¿verdad? Hay personas que ofrendan cantidades a las iglesias,
pero que están viviendo una doble vida, están viviendo hipócritamente y que piensan que por estar ofrendando, ya con eso ya están librados de, de- de las consecuencias de esos actos. Tampoco es para justificar la irresponsabilidad. ¿Y a qué me refiero con irresponsabilidad? Dice aquí la palabra, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay muchas personas que también diezman, ofrendan, pero no leen la palabra de Dios, no oran, no hacen misiones, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo diezmo, yo ofrendo, entonces que haga misiones otro, ¿verdad? Pero eso es ser irresponsable, eso es dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Y aquí dice claramente la palabra, no debes, no es para dejar de hacer una ni la otra cosa. Debemos ser responsables y al mismo tiempo ofrendar. Entonces, acuérdate bien, esto de ofrendarle a Dios no es para hipócritas, ¿verdad? Es para gente que lleve una vida que tiene congruencia con lo que está haciendo, lo que está diciendo con lo que está haciendo. Así que ahí está esa enseñanza. Bueno, quiero presentarte una última enseñanza de Jesús. Seguramente hay más, claro, pero quiero en este momento presentarte Mateo 6 del 1 al 4. Mateo 6 del 1 al 4. El famoso Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús enseñó sobre muchas cosas. Estaban ahí sentados en un monte. Jesús, como un maestro, les empieza a enseñar grandes cosas. Y en el capítulo 6, versículo 1 al 4, Jesús, fíjate cómo les dice a estos que le estaban escuchando. Les dice, cuídense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que están en los cielos. Y dice en el verso 2, cuando den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ustedes como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto sea, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué nos enseña esta pequeña historia o esta pequeña enseñanza que da Jesús? Bueno, que la verdadera ofrenda que le agrada a Dios no es para lucirse delante de los demás, ¿verdad? No es para que tú, cuando están pasando ahí el botecito o la bolsita o el gorrito, lo que quieras que pasen ahí en tu iglesia, no es para que tú saques ahí la carterota y empieces a echar, ¡pum!, ¿no? No es para eso, ¿verdad? Porque dice aquí que la gente que hace eso, lo hace para lucirse, ¿verdad? Lo hace para que los demás digan, oh, mira qué espiritual, mira cuánto ama la obra de Dios. Y eso es totalmente hipócrita. Entonces no es para eso. Esto, dice aquí, nos enseña que es un asunto entre tú y Dios. Es un asunto entre tú y Dios. Y además, déjame decirte que nadie debe pedirte cuentas de cuánto das o exigirte que te comprometas con dar tal cantidad. Es muy triste, y yo lo digo abiertamente en este medio, es muy triste cuando en algún lugar te llega un sobrecito donde viene tu nombre, donde viene la cantidad a la que te comprometes a dar y donde tú tienes que firmar. ¡Qué barbaridad! Eso ni siquiera es bíblico. Eso es totalmente antibíblico. ¿Sí? Son prácticas que no tienen por qué ser así. Entonces, nadie debe pedirte cuentas ni exigirte que te comprometas a dar. Esto es una cosa personal y esto es una cosa entre tú y Dios. Nadie tiene por qué meterse con eso. Nadie tiene que decirte, a ver, querido amigo, hermano, ¿cuánto diste? ¿Por qué no diste tu diezmo? ¿Por qué no? Nadie tiene por qué estarte pidiendo cuentas de por qué diste menos o por qué diste más, ¿verdad? Pero generalmente en estos lobos rapaces que hacen eso, pues generalmente no te reclaman cuando es de más, ¿verdad? Pero sí cuando diste menos. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué diste menos? Pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que tú des lo que está en tu corazón. Eh, Así que bueno, estas son algunas de las enseñanzas de Jesús sobre cómo ofrendar de manera agradable delante de Dios. Pero bueno, yo te dije que íbamos a estudiar de verdad en este momento y que no pienso dar 3, 4 sermones de lo mismo,
sino que quiero explicarte lo más que pueda en este momento. Así que vamos a continuar estudiando. Por favor, ten paciencia y pon mucha atención porque vamos a continuar estudiando. Bueno, otra de las cosas es, querido amigo, ante todo esto nos surge una pregunta. ¿Cómo ofrendaban los primeros cristianos? ¿Cómo ofrendaban los primeros cristianos? ¿Tú te has preguntado eso? Porque los primeros cristianos tenían la enseñanza directa de Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la iglesia, las personas que creían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, los apóstoles habían estado con Jesús, que nos acaba de enseñar todas estas cosas que vimos, estaban en contacto directo con él. Entonces, ellos empezaron a realizar o a cumplir las enseñanzas que Jesús les había dado. Así que es muy interesante ver las raíces de la fe, ¿verdad? Es muy interesante voltear a ver a los primeros cristianos porque en ellos vamos nosotros a aprender si nos hemos desviado del camino en esta cuestión de las ofrendas o si hemos hecho bien, ¿verdad? O qué cosas son las que no han cuadrado. Vamos a ver rápidamente la vida de los primeros cristianos. Así que ahora te pido que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 43. Hechos, capítulo 2, versículo 43. Tampoco te lo voy a buscar, ¿eh? Así que échale velocidad porque Hechos 2:43 dice de la siguiente manera, del 43 al 47. Me faltó ponerle ahí el 47. Dice así, fíjate, vamos a escuchar la historia de cómo vivían los primeros cristianos. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira qué interesante cuadro. Estás viendo una fotografía de los primeros cristianos. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de ahí? Bueno, yo apunté algunas. Dice ahí, estaban los creyentes juntos primero, ¿verdad? Estaban juntos. ¿Por qué estaban juntos? Pues porque el contexto en el que estaban viviendo era un contexto de persecución. Yo no sé si te habías puesto a pensar en esto, pero los primeros cristianos no estaban así como en la plancha del Zócalo, como si nada, ¿no? Así, ay, vamos a darnos una vuelta en la mera plancha del Zócalo. No estaban así los primeros cristianos. Los primeros cristianos acababan de experimentar la persecución que llevó a la muerte a Jesús. Acababan de matar a su maestro. ¿Y por qué mataron a Jesús? Pues lo mataron por las cosas que él enseñaba. Entonces, si él era el maestro y tú eras el alumno o el discípulo, pues ¿qué te esperaba a ti que te hiciera, verdad? Por eso estaban los creyentes juntos, porque había cierto ambiente de tensión, había cierto ambiente de temor de que te fueran a llegar en cualquier momento y te fueran a asesinar, o te fueran a meter a la cárcel, o te fueran a golpear. Entonces dice la palabra que estaban juntos los creyentes, ¿verdad? Y es natural pensar que así era. Bajo ese mismo contexto, ellos tenían todas las cosas en común. Fíjate cómo nos habla de un compartir. Vamos, estamos viendo sobre la ofrenda, sobre nuestras posesiones. Dice que ellos compartían todas las cosas, al grado que vendían sus bienes y sus propiedades. Quiero preguntar si dentro de la gente que está escuchando este mensaje, ¿ha habido alguien que se ha atrevido a vender un terreno o una casa para poder beneficiar a otros que están en necesidad? Algunos otros creyentes que están en necesidad. ¿Hay alguien de nosotros que haya hecho algo así? Bueno, ellos no creas que eran ricos, ¿verdad? Ellos tenían muchas necesidades, pero aún así vendían los bienes y propiedades que tenían, porque había un propósito en ello, ¿verdad? El propósito es, en el siguiente punto, que ofrendaban lo que obtenían por la venta,
para que no hubiera gente necesitada entre ellos. Mira por qué hacían esto, mira el amor con el que estaban haciendo todo esto. ¿Sí? Se despojaban quizás de todos los bienes que tenían, dice la palabra, de todo lo que tenían, con tal de que no hubiera otros necesitados. Y esto los mantenía en un sentir de unanimidad, ¿sí? Estaban juntos en el mismo ánimo, en el mismo sentir, la misma visión, tenían la misma visión, estaban alegres y también vivían con sencillez. No tenían grandes lujos, no las necesitaban, ¿sí? No necesitaban tener Netflix para poder estar a gusto en ese tiempo. Bueno, no existía Netflix, pero la mayor tecnología que existía, ellos no lo necesitaban, porque tenían todo lo que necesitaban. Dios les proveía pues de todo lo que realmente ellos necesitaban. Así que vivían con sencillez. Esas cosas de más les estorbaban para su vida cristiana. Y así vivían de una manera simple. Nos hemos complicado en el camino, a lo mejor, ¿verdad? Vamos a ver otro pedacito de esta foto, porque ese es un pedacito. Ahí en Hechos capítulo 4, en la siguiente página de tu Biblia, ahí 4:32, te leo lo que dice. Dice así: y la multitud de los que habían creído era, fíjate, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, hasta hace un paréntesis, ahí la Biblia incluye, en el verso 36 al 37, incluye la historia de un hombre llamado José. José, que le pusieron por apodo Bernabé, que significa hijo de consolación, y dice que él tenía también una heredad y la vendió, ¿verdad? Pero pone también el mal ejemplo, más adelante en el capítulo 5, versículo 1 al 11, de gente que tenía, que tenía propiedades y que pues su corazón no estaba en el mismo sentir, ¿no? Sino que ellos decidieron guardarse un cachito, porque dijeron, no, pues, ¿por qué voy a darlo todo? ¿No? Todos están dando todo, están locos. Yo no voy a dar todo, me voy a quedar un pedacito por si las moscas, por si acaso. Y entonces, bueno, vemos cómo al estar en un sentir equivocado de lo que es la ofrenda, pues les pasa una cosa terrible. Ahí léelo en casa, por favor, porque es una historia muy interesante. Pero bueno, ¿qué podemos observar en esta historia, en este pedacito de la foto? La gente era de un corazón y un alma, o sea, había unidad y un mismo sentir. Quiero preguntarte si en este momento tú vives de esa manera con tus hermanos en la fe, ¿sí? ¿Vives en un corazón y un alma? ¿Sí? ¿Conoces sus necesidades? ¿Te preocupas por sus necesidades? Bueno, ellos lo hacían. Dice en el siguiente, no se aferraban a las cosas materiales, ¿verdad? Porque era algo que ya vimos hace un momento, ellos daban abiertamente. ¿Cuál era el resultado de esto? Abundaba la gracia de Dios sobre ellos. Ya lo viste en Malaquías, cuando se trataba del diezmo, Dios dice, y verás que se abrirán las puertas de los cielos, no te va a faltar nada. Abundaba la gracia de Dios sobre ellos, ¿sí? No había necesitados. ¿Cuántos necesitados hay dentro de tu iglesia local? ¿Los conoces? ¿Sabes exactamente qué necesidades tienen? Bueno, se vendían casas, terrenos. Imagínate vender lo más grande que puedas tener para beneficiar a otros. Daban el dinero a los apóstoles también. Esto es un dato muy interesante porque cuando la gente vendía estas cosas, ¿a quién le daban el recurso? ¿Iban directamente con la persona que necesitaba o iban con su liderazgo local? Pues la palabra nos enseña que se lo daban al liderazgo local, ¿verdad? Y aquí, ojo, liderazgo local de la iglesia Jesús Pan de Vida. Nosotros podemos observar en esta porción que los apóstoles o el liderazgo local en ese momento tenía la responsabilidad de administrarlo. Así que
liderazgo local de la Iglesia Jesús Pan de Vida. Si tú estás administrando los recursos de Dios, porque ya no son de la gente, ya son de Dios, entonces tú tienes que hacerlo con temor, tienes que hacerlo con sabiduría. Así es como estaban viviendo estos hombres, ¿verdad? Y además la gente estaba confiando en su liderazgo local, ¿verdad? Confiaba en ese momento que Dios iba en ese sentido, a demandar de ellos, ¿verdad? La gente entendía en ese momento que cuando daba su ofrenda, ya no era de ellos. Por eso a Ananías y Zafira les pasa eso, porque ellos seguían pensando que era de ellos. Cuando la gente daba su ofrenda, sabían bien que le pertenecía a Dios y ya no a ellos. Entonces ellos confiaban en que Dios demandaría de liderazgo el buen o mal uso que se hiciera de las ofrendas, ¿verdad? Eso es lo que podemos observar, pero no lo es todo. También quiero que observes cómo estos primeros cristianos enviaban ayuda a hermanos lejanos. Hechos 11, 27 al 30, te relata la historia, Hechos 11, 27 al 30, te relata la historia de los cristianos que vivían en Antioquía, una ciudad lejana, muy lejana de Jerusalén, de Judá. Y allá en Antioquía se enteran a través de un profeta llamado Agabo, se enteran que habría una gran hambre en la tierra. Entonces, estos cuates, al enterarse que habría una gran hambre en la tierra, ¿sabes en quién pensaron? No pensaron en ellos mismos precisamente, sino tú vas a poder observar en el versículo 29 que ellos pensaron en sus hermanos que vivían en Judea. Entonces dice verso 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, fíjate, no dice cada uno conforme a lo que le sobraba, sino cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron en efecto, y lo enviaron a los ancianos. Nuevamente vemos este patrón de que el recurso lo administraba el liderazgo local. Los ancianos pues eran los pastores, ¿verdad? Ya no está hablando de los apóstoles, ahora está hablando de los pastores que estaban en Judá. Y dice que se lo hicieron llegar a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, porque los ancianos iban a administrar ese recurso. Eso es lo que la Biblia nos enseña respecto a cómo se administre o quién administre el recurso. Es una de las preguntas que hicimos al principio. Bueno, quiero presentarte otra última historia de cómo ofrendaban los primeros cristianos. Esto lo puedes observar aquí en Hechos, capítulo 11. No, perdón, aquí ya me equivoqué de cita. Esta segunda historia la puedes observar en Segunda de Corintios, 8 del 1 al 5, por favor. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. Entonces, aquí lo voy a corregir. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5, ¿ok? ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. Dice de la siguiente manera. Pablo nos está enseñando que también había ayuda de parte de los hermanos que vivían en Macedonia para con las personas que tenían necesidad. Mira qué hermosas palabras, dice Pablo. Pablo le está enseñando a los corintios lo siguiente, dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fíjate cómo estaba la iglesia de Macedonia, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban pobres, hermano, estaban pobres, y ellos, aún pobres, abundaron en riquezas y fueron muy generosos. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mira qué maravilloso. Estas personas de Macedonia no solamente estaban ofrendando poco, ¿verdad? Sino más allá de sus posibilidades y más allá que eso, estaban rogándole a Pablo que les concediera el privilegio de ofrendarle a ellos y a esas personas que tenían necesidad. ¿Qué tal? Volvemos a hacer la pregunta. ¿Tú estás ofrendando de esa manera? ¿Tú estás ofrendando de esa manera? ¿Qué has aprendido hasta este momento sobre la verdadera ofrenda que le agrada a Dios? Bueno, ahora le pertenecemos a Cristo. Ya estamos casi terminando. Ahora le pertenecemos a Cristo. Quiero que observes por qué esta iglesia, esta primera iglesia, actuaba de esa manera. Entendía claramente que ya no se pertenecía a sí mismo, sino que ahora le pertenecía a Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo pagó a precio de sangre. Cristo pagó a precio de sangre. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Esta sí te la voy a buscar aquí para que no digas que soy manchado. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Mira lo que dice aquí. Dice, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Aquí está. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con, ¿qué dice? Con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el pago que Cristo pagó precio por nosotros, y el pago que pagó Cristo fue su sangre. Es decir, Él se ofrendó a nosotros. Él se ofrendó a nosotros y lo hizo por amor. Si Jesús lo hizo, si nuestro Maestro lo hizo, cuánto más nosotros tenemos que ofrendarnos de esa manera, ¿verdad? Otra de las cosas que enseñan que ahora le pertenecemos a Cristo es que todo lo que somos le pertenece, no solamente nuestro dinero, porque quiero, mi querido amigo o amiga, que entiendas esto. Este mensaje no es para que solamente hablemos del dinero. Ahora observa cómo las personas que le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos completamente. Primera de Corintios 6, 19 al 20, nos enseña que no nada más el dinero, sino todos nosotros, nuestro cuerpo, precisamente aquí habla del cuerpo, dice, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ya no te perteneces a ti mismo, ya no sois vuestros, dice, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ya no son tuyos, son de Dios. Todo le pertenece. Cuando tú eres cristiano, todo le pertenece a Cristo. Él pagó con su sangre. Y mira cómo esto puede llevar a una persona a ofrendar con tanto amor, hasta darse a sí mismo por otros. Segunda de Corintios 12, 14 al 15. Segunda de Corintios 12, 14 al 15. Mira lo que dice Pablo en sus propias palabras. Segunda de Corintios 12, 14 al 15. Mira lo que dice Pablo. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no seré gravoso, porque no busco lo suyo, sino a ustedes. O sea, dice Pablo, yo no lo hago por sus recursos. Ve, yo los quiero buscar, pero a ustedes, me interesan ustedes, la gente, no el dinero. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Míralo, el verso 15 es maravilloso, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Qué hermoso es observar cómo esta primera iglesia estaba dispuesta a darse a sí misma por amor a otros. Por último, el cristiano ahora es una ofrenda viva. Algunos de nosotros conocemos este versículo
de memoria, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 12. Romanos, perdón, es que me equivoqué en la cita, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Sí, se ve que ya tenía sueño aquí. Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Ahora nosotros somos la ofrenda viva. O sea, todo tú eres una ofrenda viva. Si tú has creído en Cristo, eres una ofrenda viva. Eso quiere decir que no solamente entonces tus recursos, no solamente tu dinero, ¿verdad? No nada más tu chequera, no nada más tus libros, no nada más tu carro, tu casa, tus propiedades, sino también tu cuerpo, también tu mente, también tu corazón. Todo, todo, todo le pertenece a Cristo. Esa es la verdadera ofrenda neotestamentaria. Así que, si eso del diezmo era, se supone, según la palabra, el 10%, según la palabra diezmo, pero a la luz de la Biblia era como el 30%, el diezmo es el 30%, bueno, Dios no te está pidiendo como ofrenda a ti, cristiano, a ti que has creído en la sangre de Cristo, no te ha pedido como ofrenda el 10, te ha pedido el 100%. Todo lo que eres tú es una ofrenda delante de Dios. Es una ofrenda delante de Dios. ¿Quiénes de nosotros nos ha costado tanto trabajo dar el 10% de lo que Dios nos ha dado? Mi esposa y yo, cuando empezamos a conocer a Cristo, y yo viniendo de un contexto fuera del cristianismo por completo, pues bueno, no entendíamos esta parte de la ofrenda neotestamentaria, ¿verdad? Y realmente yo quiero compartirles que en lo personal yo me oponía bastante a dar el 10% de lo que ganaba. Me oponía, porque yo ponía pretextos, ¿verdad? Y decía, bueno, es que pues realmente no gano mucho. Y si le quito el 10% de lo que gano, no, pues no. Y yo por mucho tiempo orillé a mi familia a estar ofrendando 100 pesos. Pero yo no ganaba 1,000 pesos, ¿verdad? En mi trabajo. Dios me había bendecido con un poquito más. Entonces, yo estaba viéndolo desde una perspectiva estricta como una ley. Y no es lo que nos está enseñando Jesús en estos pasajes, ¿verdad? De su palabra. Nos está enseñando que el diezmo, la ofrenda neotestamentaria, eres todo tú. Cuando tú entiendes eso por completo, entonces dejas de tener temor y entonces empiezas a dar de una manera alegre, de una manera voluntaria, ¿verdad? Lo empiezas a dar en amor, empiezas a dar sin excusa alguna, ¿verdad? Porque cuando nosotros decidimos hacerlo ya bien y decir, bueno, ya no voy a poner excusas, vamos a dar un paso de fe, Dios me ha bendecido con mucho más que 100 pesos. Entonces empezamos a ofrendar nosotros de una manera diferente y mucho más abundante. Y entonces hemos visto la bendición de verdad de Dios, como no ha faltado ninguna necesidad. Yo, cuando ofrendábamos 100 pesos, quiero contarte a manera de experiencia, que realmente estábamos más que limitados. O sea, si las personas que nos conocen saben que no hemos vivido en abundancia realmente, bueno, tú estás aquí en mi casa. Ajá, esta es mi casa. Muchos de nosotros que nos conocen saben que no vivimos en abundancia. Entonces, en ese tiempo que ofrendaba 100 pesos, pues ¿qué crees? Que vivíamos peor, la verdad. Vivíamos mucho peor y cualquier poquito dinero que queríamos desajustar de ahí era mortal, ¿no? Y era nuestro más grande temor. Pero, pues bueno, nosotros decidimos ofrendar fielmente al Señor de una manera generosa y Dios nos respaldó, porque de ahí para acá realmente jamás nos ha faltado nada.
Y bueno, otra de las cosas también es que es no poner excusas, ¿verdad? Es no poner excusas. No nada más empezamos a ofrendar con dinero, sino también nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a servir al Señor, también las cosas fueron diferentes. Cuando empezamos a entregar nuestro tiempo, cuando empezamos a meternos con Dios más, empezamos a estudiar su palabra más, cuando empezamos a orar más y a compartir su palabra a otros, ¿verdad? Empezamos a ofrendarnos por completo, ¿verdad? Pusimos el carrito que antes teníamos, hoy no tenemos carro, pero el carrito que teníamos antes lo pusimos al servicio del Señor y Dios nos permitió usarlo para su servicio muchas veces. Entonces, todas estas cosas fueron cosas que nos permitieron ver que Dios nos ha bendecido siempre y que el ser generosos en nuestra manera de ofrendar, pues nos ha sido también a nosotros de mucha bendición. No esperábamos eso, no esperábamos que se nos multiplicara la bendición, simplemente por gratitud entendimos y dijimos, Señor, pues todo es tuyo. ¿Por qué nos vamos a quedar nada más así? Y bueno, vamos concluyendo. Mira, Dios no necesita nuestro dinero. Esa es la realidad. Dios no necesita ni nuestro dinero, ni nuestro tiempo, ni nuestras posesiones, ni nada. Dios no necesita nada porque Dios es dueño de todo. La Biblia dice que Dios es dueño de todo. De Él le pertenece todo, hasta tú, todo. Tú no necesitas que tú le des lo que te sobra, ¿verdad? Sin embargo, Dios te da el honor, y como lo vimos con los hermanos ¿cómo se llama? De los macedonios, perdón, se me olvidó la palabra, los macedonios, hasta Dios te está dando el privilegio de que tú ofrendes, ¿verdad? Que tú te ofrendes a ti, que tú ofrendes los recursos que tienes. Él te está dando ese privilegio, porque Él no necesita nada de ti. Incluso tampoco va a sonar quizás un poco fuerte, pero incluso la iglesia, ¿verdad? La forma en que se llevan a cabo las labores como iglesia, ¿qué crees? Tampoco necesitan de ti, porque Dios provee cada necesidad de una u otra manera. Y déjame decirte que si tú no quieres ofrendar, nadie te va a decir nada, porque eso es entre tú y Dios, de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Tú te estás perdiendo el privilegio, pero nadie te va a obligar. Eso es una decisión personal, ¿sí? Tienes que saber que no necesita de ti la iglesia, de tus recursos, porque todos los recursos son de Dios. Y si Dios no va a proveer a través de ti, Dios va a proveer a través de otra persona que quiera ofrendar, ¿verdad? Dios se provee. Ahora, Dios te está dando el privilegio de que tú lo hagas. Eso es tu decisión. Si tú quieres tomar ese privilegio, ahí sí, qué bendición es para la iglesia. Qué bendición es para la obra del ministerio. Porque ciertamente hay necesidades. Ciertamente hay muchas necesidades, ¿verdad? En el caso de nosotros, la Iglesia Jesús Pan de Vida, pues nosotros pagamos una renta cuando nos congregamos juntos, cuando nos reunimos, pagamos una renta en un salón porque no tenemos un edificio. Entonces son gastos, ¿verdad? Que se tienen que sustentar y que no nos va a regalar el gobierno ni nadie más. Eso lo tenemos que pagar pues nosotros como grupo que nos reunimos. También, pues bueno, hay misioneros que están trabajando fuera de sus casas, fuera de sus países, fuera de sus estados, en localidades donde pues ellos van a predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo crees que Dios provee? Pues a través de su iglesia, ¿verdad? A través de su iglesia, de la iglesia que sí desea ofrendar generosamente y con alegría, Dios le lleva ese recurso a los misioneros, que les de mucha bendición, les de mucha bendición, porque metiéndonos en la vida de cada uno de estos siervos de Dios, pues bueno, muchos de ellos son personas que viven humildemente, ¿verdad? Y que están esperando por fe que Dios les provea cada una de sus necesidades. La gran mayoría viven así, de los misioneros.
Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir también de los pastores? Hemos hablado de los malvados lobos rapaces que roban a las iglesias, que lucran con la fe, que lucran con la generosidad de la gente. Sí, sí existen muchos de esos, pero también existen pastores que viven humildemente, que también viven por fe, que no tienen nada seguro y que cada día, día a día, esperan la bendición de Dios. Y tu ofrenda, sea cual sea, es de mucha bendición para sus vidas. Entonces, este, pues bueno, sí hay necesidades, ¿verdad? No son todas las necesidades, también nosotros podemos observar que en este momento, por lo menos de crisis mundial, porque es una crisis mundial, pues también hay gente que se está quedando sin trabajo, hay pobres, hay gente que está ganando menos, entonces empiezan a bajar los recursos y hay necesidades que cubrir y todas estas necesidades a través de tus ofrendas se pueden cubrir. Acabamos de realizar la decisión de apoyar a una persona que estaba en necesidad aquí dentro de nuestra iglesia local. ¿Y de dónde crees que Dios proveyó para esa persona? Pues de tus ofrendas, ¿verdad? De tus ofrendas y de ofrendas de otras personas que se enteraron y que dijeron, bueno, yo quiero apoyar a esta persona que está en necesidad. Envió el recurso a la iglesia y la iglesia pudo apoyar a esta persona. Así que hay muchas necesidades. El ofrendar, entonces, es un acto de fe, es un acto de fe, no es lo que te sobra, estamos concluyendo, no sustituye otras responsabilidades en tu vida espiritual, ya dijimos, como leer la Biblia, orar, hacer misiones, no lo sustituye. No es solo dinero, sino es todo lo que tú eres. Es entre tú y Dios y es para el sostenimiento de las necesidades de los grupos vulnerables y también de los siervos de Dios. Y bueno, y es generosa, ¿verdad? La ofrenda debe ser generosa, pero de acuerdo a tus posibilidades. Si Dios hoy te está proveyendo de 10 pesos para vivir, pues bueno, tú sabes cuánto es lo que quieres ofrendar de esos 10 pesos. Pero si hoy te está dando Dios, no sé, 500 pesos el día de hoy, pues bueno, también tú sabes de qué manera lo vas a hacer. Dios conoce tu corazón y Dios conoce también tus pretextos, ¿verdad? Bueno, debes observarte a ti mismo y preguntarte, ¿estoy ofrendando de manera correcta? Piénsalo. ¿Estás ofrendando de manera correcta? Respóndetelo en este mismo momento, no pierdas más tiempo. No dejes esta pregunta para después. ¿Estás ofrendando de manera correcta? ¿En qué estás ofrendando de manera incorrecta? Si de acuerdo a lo que hemos hablado, algo te ha botado por ahí. ¿En qué? ¿En qué estás fallando delante de Dios? Uh-huh. Ahora, no nada más se trata de ti, también se trata de tu iglesia local, del liderazgo de tu iglesia. Así que pon mucha atención en esta pregunta. En este momento te invito a que observes a tu iglesia a la luz de la palabra y le preguntes a tu liderazgo local, ¿están utilizándose en tu iglesia de manera correcta las ofrendas? ¿Ah? Observa en qué se están utilizando las ofrendas. Y tú tienes la transparencia y la libertad de preguntarte en este momento, ¿se están usando de manera correcta? A ver, ¿qué se está pagando? ¿Sí? Pero recuerda, ya no es tu dinero. Cuando tú ya lo diste, ya no es tuyo. Es de Dios. Pero sí es necesario ponernos a meditar si se están usando de manera correcta. Porque si no se están usando correctamente, yo soy el primero que te invito a que vayas con los líderes de tu iglesia y les digas, hey, esto que están haciendo no es correcto a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿En qué no se está usando correctamente las ofrendas de tu iglesia local? Míralo a la luz de la palabra de Dios. Ese tabú de que no puedes cuestionar al pastor y de que no puedes cuestionar al liderazgo, eso es un tabú. No es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Tampoco se trata de que vayas y que armes una revuelta y que te juntes 2, 3 hermanos y que vayas y que armes un pleito, si tú estás observando una inconsistencia. Pero la palabra de Dios sí nos enseña que nos cuidemos unos a otros en lo que hacemos y que
nos confrontemos en amor. Y si tú estás observando una inconsistencia en lo que la palabra de Dios nos está enseñando respecto a las ofrendas, tú tienes toda la libertad y el derecho de Dios como creyente de acercarte con tu pastor, de acercarte con tu liderazgo local y decirle, oye, querido amigo, yo veo que no están haciendo lo correcto a la luz de la palabra de Dios. ¿Puedes explicarme por qué lo están haciendo así? Y eso no está mal, ¿verdad? Entonces, ten la libertad. En tu iglesia Jesús Pan de Vida, por lo menos, nosotros te damos esa libertad de que abiertamente preguntes, abiertamente, con amor y con respeto, por supuesto, nos podamos cuidar en ese sentido. Tenemos la bendición de tener una persona que se encarga de cuidar del recurso que entra en la iglesia. Y en este caso, pues esta persona que nos ayuda, la tesorera, pues es una persona que es una bendición para nuestra vida porque puntualmente está enviando informes de cómo se está usando el recurso dentro del grupo de WhatsApp de la Iglesia Jesús Pan de Vida. Así que si tú no estás recibiendo esos recursos, si tú estás ofrendando dentro de la iglesia, pues avísanos, escríbenos por favor para incorporarte al grupo y bueno, hacerte llegar esta transparencia, ¿verdad? Estos informes que envía nuestra tesorera. Ella ha ido aprendiendo a dar pasos de fe en cuestión del recurso y me lo ha dicho abiertamente. Oye, mira, es que estoy entre las dos cosas, ¿no? Por un lado está la fe, por otro lado yo veo aquí el recurso que tenemos, que casi no es nada. Y entonces es cuando oramos y le decimos, Señor, haz un milagro, ¿verdad? Y vamos a confiar en el Señor. Y mira, es una bendición tener a nuestra tesorera. Tú la conoces, tú sabes quién es ella. Y bueno, también abiertamente te puedes acercar y le puedes preguntar y decir, oye, ¿cómo se está utilizando el recurso, verdad? Esto es bueno, esto es un buen ejercicio. Y bueno, para terminar, pues esto, ¿verdad? Que tenemos también que explicar cómo hacer llegar tus ofrendas a la iglesia. Si tú has quedado convencido de que puedes ofrendar de acuerdo a tus posibilidades, si quieres hacerlo, pues bueno, a través de cualquiera de los líderes de la iglesia Jesús Pan de Vida, tú puedes hacer llegar tus ofrendas, ¿verdad? Y si tú te quieres ofrendar a ti mismo en servicio al Señor, ven directamente conmigo, vamos a platicar y con mucho gusto vamos a buscar un área donde puedas ofrendarte a ti mismo o cualquier cosa que tú quieras ofrendar, ¿sí? El punto es, ya no vivimos bajo la ley del diezmo. De hecho, no me gusta utilizar la palabra diezmo. Algunos grupos, e incluso nosotros lo llegamos a utilizar, la palabra diezmo, pero por rescatar la esencia de esa ley del diezmo, pero no porque sea una ley para nosotros, no porque sea una ley rigurosa. Pero, ¿qué te parece si usamos la palabra ofrenda, que es lo correcto a la luz del Nuevo Testamento? Si alguien de ustedes quiere ofrendar, pues ahí tienes el canal, ¿verdad? Es cosa de que quieras, ¿sí? Busca el liderazgo local, siempre estamos abiertos para escucharte. Búscanos a cualquiera de nosotros y haznos llegar tu ofrenda y se la haremos llegar a la tesorera. Y la tesorera te va a mandar un mensaje de que le llegó tu ofrenda y cuánto es lo que le llegó. Queremos romper con este mensaje pues todos esos tabús, todas esas falsas enseñanzas y lo subo abiertamente a través de las redes sociales porque no hay nada que ocultar, ¿verdad? Esta es la verdadera manera en que Dios ha dejado una economía y pues vamos a tratar de hacer lo correcto. Así que, pues, ¿qué te parece si oramos y de esta forma terminamos este mensaje? Amado y buen Jesús, te damos gracias porque nos has permitido en este momento eh, llevar a cabo este mensaje. Un mensaje largo, pero también, Señor, un mensaje necesario, no solo para mis amigos y hermanos, sino también para mí, Señor, porque tú me has hablado primeramente a mi corazón. Señor, quiero pedirte en este momento que me ayudes a ser un siervo
que ofrende, Señor, conforme a tu corazón, que ofrende fielmente, Señor. Señor, mi vida te pertenece, todo lo que tengo te pertenece, soy tuyo, Señor. Padre, soy una ofrenda viva delante de ti, úsame en el nombre de Jesús. Y usa también a todos aquellos que con humildad también están reconociendo, Señor, que no han sido fieles en su manera de ofrendar. Aquellos que han reconocido que han sido egoístas o que han dado con tristeza o que han dado pobremente, teniendo más. Te pido que aquellos que están reconociendo cualquiera de estas circunstancias o más, Señor, tú les permitas a partir de este momento ofrendar conforme a tu corazón. Gracias te damos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, pues gracias por su paciencia, queridos amigos. Los esperamos con mucho gusto el día domingo a través de este mismo medio para poder escuchar y gozarnos juntos en la palabra de Dios. Y pues gracias de verdad por acompañarnos. Espero que hayas terminado de escuchar todo el mensaje completo porque pues es un todo. Que Dios te bendiga, que tengas muy bonita noche y pues bueno, cualquier comentario por favor háganlo llegar aquí a este medio y yo lo voy a revisar. Les mando un fuerte abrazo, le mando un fuerte abrazo a Ángeles que se acaba bueno, que se incorporó, perdón, no vi en qué momento, también Migue, también la familia de Ale, Saúl Arriaga también, el pastor Saúl Arriaga, qué gusto saludarte, hermano. Y pues bueno, estos son los que me aparecen por aquí, pero si hay alguien más, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.